Una vez o esperamos. Yo creo que ya estamos suficientes para empezar. Adelante. Bueno, entonces buenas noches para los que no me conocen. Soy Rosa Angélica Oñate, residente de anestesia de la Universidad del Bosque, y el tema que preparé para hoy fue tetralogía de Fallot. Entonces, como introducción, la tetralogía de Fallot es una de las malformaciones cardíacas congénitas cianóticas más comunes. Representa alrededor del 7 al 10% de todas las malformaciones cardíacas congénitas. Su incidencia es de 1 de cada 3.500 nacidos vivos y recibió su nombre porque en 1888 el médico francés Etienne Louis Fallot fue el que describió la primera serie de casos pacientes que tenían esta anatomía ocular. Esta anatomía clásica está compuesta por cuatro fisiologías diferentes que se integran entre ellas y dan como resultado esta gran fisiología, que son la comunicación interventricular, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la aorta cabalgante y la hipertrofia del ventrículo derecho. La severidad de la patología va a estar dada por el grado de obstrucción del tracto de salida, la diferencia de presiones que hay entre los ventrículos, que va a definir la acción y el grado del shunt, y la proporción de aorta que va a prevalecer sobre la C y B, por lo tanto, el flujo va a distribuirse hacia sistémico. En cuanto a la clasificación general de las cardiopatías congénitas, la tetralogía de Fallot se va a clasificar como una cardiopatía cianótica, de izquierda a derecha y de flujo pulmonar disminuido. Entonces vamos a empezar de cada uno de los defectos. El primero, el defecto septal ventricular, es un defecto que por lo general se localiza en la parte perimembranosa o muscular del tabique ventricular, como lo vemos en esta imagen, y es un defecto que suele ser grande y no restrictivo. Por ende, va a depender de las presiones del lado sistémico y del lado pulmonar. Entonces, en esta imagen En esta imagen lo que vamos a ver es que el flujo se va a dirigir hacia el circuito que tenga menor presión. Entonces, en este primer ejemplo tenemos un aumento de la resistencia vascular sistémica, acá en la imagen. Por lo tanto, el flujo va a ir hacia el lado pulmonar y el flujo va a ser mayor a nivel pulmonar, que es lo que vemos en la imagen. En el caso de la tetralogía de Fallot, dijimos que tenemos una obstrucción tanto estática como dinámica del tracto de salida del ventrículo derecho, por lo tanto va a haber mayor presión en el sistema pulmonar, va a hacer que el flujo se dirija hacia el lado sistémico, por lo tanto el flujo pulmonar va a estar disminuido. El segundo efecto es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. En esta imagen podemos ver la estenosis del anillo pulmonar, lo que va a hacer que aumente la presión en la cavidad. Entonces, este aumento de presión en el ventrículo derecho va a hacer que ese flujo a través de la comunicación interventricular vaya de derecha a izquierda, perdón, porque la presión va a ser mayor en el ventrículo derecho, se va a reducir el flujo sanguíneo pulmonar y va a resultar en hipoxemia y cianosis. Si tenemos en cuenta que el conducto arterioso va a estar cerrado y no va a haber otro suministro colateral de sangre hacia la circulación pulmonar, entre más grande sea la obstrucción, mayor va a ser la hipoxemia. Entonces va a ser dependiente la hipoxemia y la severidad del grado de obstrucción del tracto de salida. Entonces, acá en esta imagen vamos a ver eso. Tenemos la obstrucción del tracto de salida más el aumento de la resistencia pulmonar, lo que nos va a producir aumento de esta presión. Del lado pulmonar el flujo va a ir de derecha a izquierda a través de la comunicación. El flujo pulmonar sistémico va a estar aumentado, pero el flujo pulmonar va a estar disminuido. ¿Listo? Entonces, si
cambiamos las resistencias a los dos lados, este shunt va a cambiar. Si disminuimos la resistencia vascular sistémica, va a ser más fácil que este flujo pulmonar pase hacia sistémico. Lo mismo si aumentamos la resistencia pulmonar, también va a ser mayor la presión y va a ser mayor el flujo hacia el lado sistémico. El tercer defecto es la aorta cabalgante. Entonces en la imagen lo que vemos es una aorta que va a estar anulando este defecto en algún grado. Para que sea una aorta cabalgante, es decir, que sí pertenece al ventrículo izquierdo, debe surgir predominantemente de este ventrículo izquierdo. Si surge mayormente del ventrículo derecho, tenemos más bien otro defecto que se llama un ventrículo derecho de doble salida, que no es el tema de hoy, pero es importante tenerlo en cuenta para no confundir estas patologías. Entonces, ¿cómo vamos a saber a qué lado pertenecen las grandes arterias? Tenemos tres reglas principales. La primera es la regla del 50% de la arteria pulmonar, y en esta pues quiere decir que la arteria pulmonar se le va a asignar al ventrículo sobre el cual se encuentra más del 50% de la válvula pulmonar. La segunda es la continuidad fibrosa mitroaórtica. Si esta existe, se va a asignar la aorta al ventrículo izquierdo, independientemente del grado de cabalgamiento. Y tercero es cuando no existe una continuidad fibrosa, vamos a aplicar esta regla del 50% de la válvula pulmonar que dijimos al principio. Y el cuarto y último defecto es más bien un resultado o una consecuencia de esta hipertrofia, de esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Y pues se crea porque el corazón necesita aumentar su presión para suministrar mayor flujo pulmonar en ese tracto que está obstruido. Entonces, en esta gráfica de presión volumen vamos a ver cómo la progresión de la enfermedad va a modificar estas relaciones, haciendo que en los primeros estadios vamos a tener un aumento, vamos a tener un aumento significativo de la presión a un volumen que relativamente es normal, pero pues se va a mantener, digamos, la contractilidad, que es este espacio, el volumen sistólico, perdón, que es este espacio de la curva, porque todavía hay un adecuado acople, es decir, el corazón va a aumentar su fuerza de contracción para garantizar el gasto cardíaco. Una vez la enfermedad progresa, vemos cómo se disminuye significativamente hasta donde me escucharon. Coloca las diapositivas para decirte. Eso, hasta que está disminuyendo el volumen sistólico del ventrículo. Es que siento que se está trabando, espérenme un segundito. Listo. Entonces íbamos en esta parte de la curva de presión-volumen cuando ya la enfermedad ha progresado a falla, ya tenemos un volumen de fin de diástole mucho mayor y un volumen sistólico disminuido. Y esto nos explica por qué ya en este estadio de la enfermedad hay un desacoplamiento entre la parte arterial y la parte ventricular. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estos pacientes se operan en edades tempranas para disminuir estos cambios fisiológicos adaptativos a esta fisiología. El espectro de presentación de la enfermedad
pues va a depender del grado de obstrucción. Entonces, si aumenta el grado de obstrucción del tracto de salida, va a aumentar la hipoxia. Si aumenta el grado de cabalgamiento aórtico, va a aumentar la hipoxia y va a aumentar la gravedad y la severidad de la patología. Y si aumenta el shunt, también. Entonces acá vemos cómo va disminuyendo la saturación a medida que va progresando la patología. El pink falot es aquel en el cual hay mínima obstrucción o no hay obstrucción con un grado de cabalgamiento bajo. Por lo tanto, la fisiología que va a predominar es el shunt de izquierda a derecha por el defecto septal ventricular. El blue falot es en el cual la presentación clásica hay un grado de obstrucción no completa del tracto de salida del ventrículo con el cabalgamiento de la aorta, y estos sí son pacientes que van a tener cianosis al momento de la presentación. Y los pacientes en el estadio más avanzado, cuando hay una obstrucción completa, es decir, cuando no hay, cuando está completamente cerrada la salida del ventrículo derecho, vamos a tener pacientes con una cianosis profunda, y estos son los pacientes que van a depender de ductus o de circulación colateral para garantizar el flujo pulmonar y por lo tanto su sobrevida. Si el ductus, estos son los pacientes que al nacer deben recibir prostaglandina para evitar que se cierre el ductus, y los que tienen mayor riesgo de presentar crisis hipercianóticas. Entonces, empezando por el pink falot, como ya lo habíamos dicho, los niños que tienen esta variante pueden presentarse acianóticos y con saturaciones de oxígeno que pueden ser normales o casi normales. La obstrucción del tracto de salida es mínima o nula, y la fisiología que va a predominar es la de la CIB no restrictiva. Entonces, en la imagen eso es lo que vamos a ver. El flujo va de izquierda a derecha. En el falot con atresia pulmonar, esta es como la presentación más grave, se presenta en el 15% de los casos, y en este hay una obstrucción completa del tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, no hay flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, la saturación va a depender de la mezcla de sangre entre los dos ventrículos, y que esta sangre vaya a los pulmones a través de una comunicación entre, pueden ser colaterales o en la mayoría de los casos, un ductus arterioso persistente. Y la variante que es menos común es la tetralogía de Fallot con ausencia de válvula pulmonar, como lo vemos en la imagen, no tenemos válvula, pero el tracto de salida está abierto. Estos pacientes pueden ser acianóticos, pero la principal característica de estos pacientes es que por la cantidad de flujo, porque ellos claramente tienen una insuficiencia significativa, van a presentar una dilatación aneurismática masiva de las arterias pulmonares. Y estas arterias pulmonares van a comprimir de manera extrínseca tanto la tráquea distal como los bronquios, llevando a complicaciones como traqueomalacia, obstrucción de la vía aérea intratorácica, atelectasias o incluso hipoplasia pulmonar si es muy grave el defecto desde el nacimiento. Ahora, en cuanto a la fisiología de la tetralogía de Fallot, pues por esta comunicación interventricular vamos a tener una mezcla entre la sangre pulmonar y sistémica a través del shunt de derecha a izquierda, que va a estar determinado por el gradiente de presiones entre los dos ventrículos. La sangre desoxigenada va a ir hacia la circulación sistémica, por lo tanto la presentación va a ser cianosis. Y el flujo sanguíneo pulmonar, que va a estar determinado por el volumen sistólico del ventrículo derecho, por lo tanto de la precarga, va a estar determinado por el grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. En esta imagen lo que vamos a ver es eso. Tenemos, a ver,
Entonces, acá vamos a ver la comunicación interventricular, vamos a ver la obstrucción del tracto de salida, vamos a ver cómo por gradiente de presiones este volumen que está en el ventrículo derecho no va a seguir su camino normal por la arteria pulmonar, sino que se va a distribuir hacia la aorta. Y esta mezcla sanguínea pues, es la que va a determinar la saturación del paciente. Hay varios factores dinámicos que van a modificar este shunt. Como ya lo dije anteriormente, la obstrucción no solamente va a ser fija del tracto de salida por la hipertrofia del infundíbulo, sino que también tiene factores dinámicos que van a aumentar ese espasmo. Entonces, en el caso de que haya un espasmo infundibular por aumento de la respuesta simpática, que puede ser por llanto, por beta agonista, por dolor, esto va a hacer que se aumente la presión en el ventrículo derecho, por ende se aumente el grado del shunt. Si por otro lado vamos a tener una reducción en la resistencia vascular sistémica, ya sea por medicamentos vasodilatadores, por sepsis o infección o por factores ambientales, también va a disminuir la presión en el ventrículo izquierdo, por lo tanto el grado del shunt va a aumentar de derecha a izquierda. Y este aumento del shunt va a producir un aumento en la hipoxia, acidosis, aumento de la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto aumento del shunt nuevamente, aumento en el esfuerzo respiratorio, el paciente va a tener taquipnea o hiperpnea, y un aumento en el retorno venoso sistémico. Y todo esto se va a ir repitiendo si no se corrigen los factores que están precipitando este aumento del shunt. En cuanto a los músculos valvulares, que son los que se van a contraer y van a aumentar de forma dinámica este espasmo, ellos van a hacer que esto se suma a la obstrucción fija, va a aumentar la fracción del shunt, se va a producir una hipoxemia profunda, y estos son los que conocemos como episodios hipercianóticos, que son los episodios de saturación repentina cuando aumentan los estímulos simpáticos. En cuanto a la resistencia vascular sistémica, entonces la reducción en la resistencia vascular sistémica va a producir una reducción en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, va a aumentar ese gradiente de presión y va a aumentar la fracción del shunt. En cuanto a la resistencia vascular pulmonar, pues claramente es mayor en los neonatos que en los adultos, y esto también va a producir un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, que ya va a estar aumentada por la obstrucción, y así va a aumentar aún más la fracción del shunt. En cuanto a la función diastólica y a la frecuencia cardíaca, entonces si ya tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho, sabemos que esta va a progresar a una disfunción diastólica del ventrículo derecho, que se va a caracterizar por un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Esto, sumado al aumento de la frecuencia cardíaca, va a hacer que haya una reducción en el volumen de llenado diastólico, por lo tanto, del volumen sistólico, y además de la entrega de sangre desaturada, se va a disminuir el flujo a través de esta. O sea, no solamente está pasando menos sangre, sino sangre desoxigenada, por ende la entrega de oxígeno va a ser insuficiente para el paciente. En cuanto a la en cuanto a la evaluación clínica, estos pacientes se van a presentar como recién nacidos o lactantes cianóticos, que no tengan signos de dificultad respiratoria, que no respondan a la oxigenoterapia y que presenten signos de buen gasto cardíaco. La saturación normal de estos pacientes es entre 75 a 80%. Pero en algunos casos estos pacientes se presentan con hipoxemia profunda, que los puede llevar a una disfunción miocárdica con una disminución del gasto cardíaco y una acidosis metabólica grave. Un factor que debemos tener en cuenta es la hemoglobina. Los pacientes que son anémicos no van a presentar cianosis aparente, ya que la sangre desoxigenada es suficiente para
ocupar toda la hemoglobina de ese paciente. A diferencia de los pacientes policitémicos, que la cianosis va a aparecer de forma mucho más fácil. Entonces, en esta tablita vamos a ver la presentación clínica, la cianosis, la hipoxemia, la saturación de oxígeno baja, que no va a responder a la terapia con oxígeno. Vamos a encontrar un soplo pansistólico o sistólico. Vamos a encontrar los episodios hipercianóticos que se presentan con agitación, disestrés y aumento de la cianosis. Podemos encontrar arritmias que principalmente son supraventriculares o ventriculares, y pues estos pacientes por lo general se presentan con otros síndromes clínicos. Entonces, el 15% de los casos esta patología está asociada a otras malformaciones congénitas. Las crisis hipóxicas son el principal o el problema más urgente que presentan estos pacientes y se definen como un episodio hipercianótico que va a ser el resultado de una desaturación aguda única y un deterioro clínico en estos pacientes que tienen una tetralogía de Fallot sin corregir. La causa es que hay una reducción aguda del flujo sanguíneo pulmonar porque hay un aumento brusco del shunt de derecha a izquierda. Que pueden ser por espasmo infundibular o porque se altera la relación entre la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. Los desencadenantes de estas crisis hipercianóticas son la estimulación simpática, el dolor o la ansiedad, el ejercicio, las maniobras de Valsalva, el llanto, la alimentación, la defecación, la vasodilatación y por ende la disminución en la resistencia vascular sistémica, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, importante la inducción anestésica y los fármacos simpático-miméticos. La presentación es un bebé que se presenta con inquietud, agitación, disnea, progresa cianosis y taquicardia, y pueden llegar a estados tan graves como alteración del estado de conciencia y convulsiones. La mayoría de las veces estas son autolimitadas y tienen duración medio de 15 a 30 minutos. El manejo, digamos, no es el manejo anestésico, sino el manejo urgente. Es tratar de quitar cualquier precipitante, que fueron los que mencioné anteriormente, tratar de proporcionar calma y confort al paciente. Los niños un poco más grandes se pueden colocar en posición de rodillas hacia el pecho para aumentar la resistencia vascular sistémica por la compresión abdominal. Se les va a proporcionar oxígeno alto flujo, como dijimos, no porque vaya a proporcionar una mejoría de la hipoxia de forma directa, sí va a ayudar a reducir la resistencia vascular pulmonar y por ende va a mejorar el shunt, no porque vaya a mejorar la saturación. Sedación y analgesia de forma titulada, bolos de líquidos para garantizar un adecuado volumen intravascular y por lo tanto un adecuado llenado del ventrículo derecho. Aumentar la resistencia vascular sistémica puede ser con noradrenalina o con fenilefrina. Evitar simpático-miméticos, esto va a aumentar el espasmo infundibular, entonces el manejo de la adrenalina solamente se va a reservar para aquellos casos en los que tengamos una función ventricular deprimida con un riesgo de hipoperfusión coronaria. Vamos a iniciar intubación, ventilación mecánica y bloqueo neuromuscular. Va a reducir el CO2 para disminuir así la resistencia vascular pulmonar. Podemos utilizar beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca, por lo tanto, aumentar el tiempo de llenado del ventrículo derecho. Y si la crisis no mejora con todo esto, debemos llevar al paciente a manejo quirúrgico urgente, ya sea una reparación completa o un manejo paliativo. Entonces, el manejo quirúrgico, esta es una de las intervenciones paliativas
que es por medio de un cateterismo realizar una valvulotomía pulmonar o colocar un stent en el tracto de salida del ventrículo derecho o en el ductus, para así mejorar el flujo sanguíneo, mientras que se espera que el paciente crezca y así poder realizar una cirugía de reparación completa. Entonces acá vemos cómo está la válvula pulmonar estenótica. Vamos a pasar el catéter con el balón. Este balón se va a inflar y va a dilatar la válvula, que es lo que vemos aquí. Se remueve y se retira. Muchas veces estos pacientes pueden quedar con un grado de insuficiencia pulmonar. Entonces, el riesgo de sobrecirculación pulmonar, en caso de que vayan a ser llevados a cirugía correctiva, va a estar aumentado en ellos. La cirugía paliativa que más se utiliza es el shunt de Blaltausin modificado, y esta es una derivación sistémico pulmonar de izquierda a derecha, y lo que se hace es una derivación extracardíaca entre la arteria subclavia y la pulmonar ipsilateral, y esto con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo pulmonar, que va a ser independiente del grado de obstrucción del tracto. Pero en la mayoría de los casos, la cirugía que se realiza es la cirugía definitiva, la cirugía correctiva, que generalmente se realiza antes de los 6 meses, por lo que les contaba, para reducir los cambios adaptativos a esta fisiología, y pues se hace con el objetivo de reducir la mortalidad, porque estos pacientes se ha visto que tienen un mejor desarrollo de su vasculatura pulmonar. Y va a constar de ciertas partes de esta cirugía: un cierre de la CIB, una resección de los haces musculares que producen la obstrucción del tracto de salida del derecho, la reducción del grado de estenosis valvular en caso de que lo tenga, y la reparación de hallazgos asociados, que son por lo general defectos ventricular y del ductus. Entonces siempre deben buscar otros hallazgos para repararlos en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces acá vamos a ver la corrección. Esta es la anomalía, y acá vemos cómo se produce primero el cierre del ductus, se quitan los haces musculares en el infundíbulo y se coloca el parche transanular para mejorar la estenosis. Es importante con este parche transanular que una de las complicaciones postoperatorias más importantes, además de las arritmias, es la insuficiencia valvular y el riesgo de sobrecirculación pulmonar. En cuanto a los objetivos anestésicos, aunque venían implícitos en toda la charla de fisiología, voy a hacerlo más corto porque ya la charla me pareció muy larga, y están enfocados en lo siguiente: aumentar la fracción inspirada de oxígeno, como ya lo dijimos, para disminuir el espasmo infundibular. Vamos a utilizar fenilefrina, en caso de no tener fenilefrina, noradrenalina, para aumentar la resistencia vascular sistémica. Tenemos que garantizar que haya un adecuado volumen sistémico. Entonces, si el paciente tiene deshidratación, está sangrando, reponer líquidos con bolos o con sangre para garantizar un adecuado llenado del corazón derecho. Se puede utilizar la compresión abdominal con la posición que ya había nombrado, pero esto no se utiliza en el manejo anestésico, ya el paciente bajo anestesia general no puede hacer eso. Y podemos utilizar esmolol para producir efecto inotrópico negativo, por lo tanto mejorar el tiempo de llenado, o propanolol en caso de que no tengamos disponible esmolol. Estos son los medicamentos y las dosis que vamos a utilizar. Creo que esto más bien lo puse por si alguien lo quiere revisar después. La inducción anestésica es la parte más delicada, o en la que el paciente puede presentar mayor crisis, y nuestro principal objetivo durante la inducción va a ser producir una mínima reducción de la resistencia vascular sistémica con los medicamentos que utilizamos. Muchas guías recomiendan el uso de fentanilo y ketamina. En caso de que sea una inducción inhalatoria, porque el paciente no tiene un acceso venoso, el agente de elección va a ser el sevoflurano, porque va a producir depresión cardíaca, que nos va a servir para
por el efecto inotrópico negativo y es el que tiene menor efecto sobre la resistencia vascular sistémica. Y relajación neuromuscular con rocuronidina, no hay ninguna contraindicación. Nuestro objetivo durante toda la cirugía va a ser aumentar la resistencia vascular sistémica. Podemos ayudarnos de líquidos endovenosos, de sangre y agentes como fenilefrina o noradrenalina. Y el otro objetivo va a ser disminuir el espasmo infundibular, no utilizar inotrópicos y garantizar una adecuada profundidad anestésica para que el paciente no tenga estímulo simpático. Bueno, entonces en cuanto a la monitoría, acá es importante que el paciente va a tener una línea arterial en caso de que se haga una cirugía paliativa del lado contrario al que se va a realizar el shunt y un catéter venoso central para transfusión de medicamentos, administración de sangre, perdón, o medicamentos. En cuanto a la saturación de oxígeno, va a ser un indicador del procedimiento quirúrgico, de cómo vamos. Nuestra saturación óptima en estos pacientes va a ser de 80 a 85. Si tenemos una saturación mayor, quiere decir que el paciente está con sobrecirculación pulmonar. Entonces, o el stent está muy grande o la dilatación también quedó muy grande o el parche quedó muy grande, entonces el paciente está con mucha insuficiencia y el flujo está yéndose todo hacia pulmonar, entonces ahí el cirujano corrige el defecto que encuentra. Y si es menor, eso quiere decir que hay un inadecuado flujo sanguíneo pulmonar, o sea que aumentó la fracción del shunt o que la corrección fue insuficiente y se debe dilatar más la válvula. Y eso era todo. Muchas gracias. ¿Nos tienen dudas o preguntas? Rosangélica,